Conversar con Carolina Ramírez Herrera es darse un baño de impulso, un baño de aspiraciones. No todos los seres humanos estamos en condiciones de destacar. Por una que otra razón, pues generamos limitaciones que nos colocan en posiciones que pues, naturalmente no son las que el mundo aspira de uno. Carolina tiene todo un background dentro de lo que es la vida académica, y eso es lo que precisamente le ha dado pues, esa valía, le ha suministrado esa condición de que hoy pues, el país pueda contar con una mujer en sus condiciones. Llega para mí que pues, conociste la UAS. Sí. Tiraste piedra. Sí. No. ¿No te tocó tirar piedra? No, porque todo depende de la visión que tenga uno. Okay. Yo lo que hacía era que salía cuando tiraban piedras, Sí. pues siempre teníamos un profesor que en el primer semestre nos dijo: el día que ustedes estén aquí, haya huelga, váyanse por la puerta que da al Dominico Americano. Por ahí nunca hay piedras. Por detrás. Entonces, entonces no estaban esos portones que hoy en día. No estaban en ese tiempo. Entonces nosotros siempre salíamos por ahí, decían: salgan por ahí hasta la Lincoln, que por ahí usted va a ver que nunca habrá problemas. Y efectivamente, sí. así fue. Yo tu primera carrera. ¿Cómo te sabes? Que es mi primera carrera, sí. Bueno, porque alguien me comentó. Bueno, a mí, como era muy habladora, me decían: tienes que estudiar Derecho. Mi mamá dice que yo soy una abogada desde que tuve oportunidad de hablar. Sí, salivita. Sí, hablaba mucho y defendía todo. Me decía la Biblia cuando chiquita. Sí, ya. Y la gente me llamaba, me mandaban a buscar para que le hablara de cualquier cosa. Sí. Yo no sé, hablaba. Sí. Y a mami le gustaba llevarme, por ejemplo, cuando mami se mudó a la capital, entonces cuando teníamos que ir donde mis abuelos en Jaina, no había tantos letreros como ahora. Entonces yo iba todo el camino leyendo todos los letreros. Entonces la diversión en el camino era el Tokyo Motors y cosas así. Que había en ese tiempo. Sí, no leyendo, pero que mi placer era que me podía leer los letreros. Sí. No, entonces yo... Aquí en la cámara estamos necesitando a alguien así. Que lea los letreros. No, que pueda describir lo que son los trayectos. Ah, ok, perfecto. Pero dale, vamos. Ok. No, le decía que entonces yo, que todo el mundo decía que debía estudiar Derecho. Pero yo tenía un amigo y yo veía que él estudiaba Derecho y él tenía que leer tanto. Entonces yo dije: no, yo no voy a pasar mi vida leyendo. No, voy a estudiar otra cosa un poco más, sí. Más cómodo. Sí, entonces tenía un tío que nosotros nos podíamos hacer programas de radio, claro, con un micrófono de mentira y eso, y hacíamos nuestras entrevistas. Y entonces en ese tiempo salió el programa de Nuria Piera y eso cuando empezó, y nosotros: eso es lo que yo quiero ser. Sí. Y entonces estudié comunicación social para defender ser la voz de los que no tienen voz, sí. Todas esas cosas. Sí. Entonces estudié comunicación, terminé la carrera. Y bueno, se supone... En la UAS. Sí, terminé la carrera en la UAS, y justo al terminar la carrera se da la oportunidad de que reabren la Escuela Diplomática y Consular en el gobierno del presidente Fernández de la República Dominicana. Entonces yo empezaba a ir a cursos, talleres, seminarios, y un día una persona que creo que después llegó a ser subdirectora de la escuela ve a esa muchachita inquieta y dice: Carolina, ¿qué es un muchacho bastante joven, sí, estudiando de qué seminario de estudios europeos y cosas así, República Dominicana ante la globalización? ¿Qué agenda? Me dice: mira, Carolina, se va a abrir una oportunidad para el programa académico de la escuela. En ese tiempo todavía no era maestría, ya luego cuando estuvimos estudiando sí fue reconocido. Entonces me dice: pero aplica. Entonces yo acababa de terminar la universidad. Resulta que había que esperar el tiempo para que se cumpliera el quórum como para la graduación, porque eran solo graduaciones extraordinarias. A mí me tocaba el próximo año en febrero. Entonces yo conseguí que la universidad me diera una certificación que decía: Carolina Ramírez terminó su programa y está pendiente de graduación. Entonces con ese documento llevé a la escuela diplomática y dijeron: bueno, como dura año y medio, ya en ese tiempo dará para que salga tu título del MESID, porque era un estudio de posgrado. Y entonces antes de graduarme de la UAS ya estaba en la escuela diplomática haciendo la especialidad en estudios diplomáticos y consulares.
Entonces, cuando estaba ahí empecé a ver tantas materias de derecho comercial, derecho internacional, y dije, pero verdad, a mí me gusta el derecho. Bancario, derecho Sí, comercial. bueno, no de derecho bancario, pero sí de negociaciones internacionales con Iván Gatón. Me encantó esa materia. Entonces decidí estudiar derecho y entonces me fui a Unicaribe y hice la carrera de derecho. De verdad, de casualidad Sí, yo no te di clase allá. y para que vea. Y entonces cuando vine a ver, sí, pero no nos conocimos. Entonces resulta que terminé siendo correctora de estilo. O sea, antes de terminar de Cancillería ya yo estaba editando libros. O sea que terminé leyendo mucho. A todo lo que le salí corriendo por no querer estudiar derecho, para no tener que leer, terminé leyendo. Entonces, Era que uno de su vida. así es. Entonces estaba ahí y hice un curso de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y me estaba preparando para terminar la carrera de Derecho y hacer la especialidad en Derechos Humanos. Ya tenía la escuela diplomática. Entonces alguien me llama y me dice, Carolina, hay una beca para el año próximo para hacer una maestría en Defensa y Seguridad Nacional. Y yo dije, ¿y eso qué es? Yo nunca he oído hablar de eso. Y me dijeron, sí, es una beca, es una plaza, para que optes por la beca. Y vamos a ver si te va bien, pues entonces la aplica. Es muy interesante, Duré 3 meses preparándome, estudiando qué era seguridad nacional, qué es eso, defensa nacional. Y entonces tomé el examen y pasé. Sí. Entonces sí, entré en febrero del 2009. Hice mi maestría y a partir de ahí ya mi vida es antes y después. Te captó. Sí, claro. Impresionó. Ya tengo 3 maestrías en temas de seguridad y defensa nacional. ¿Y dónde hiciste esa maestría? Bueno, la maestría es en el Instituto Superior de Estudios para la Defensa, el INSUDE, el Instituto de las Fuerzas Armadas. Es la Universidad del Ministerio de Defensa. Ya. Entonces ahí, mientras estábamos haciendo la maestría, recibimos una invitación a Washington, fuimos al Departamento de Estado, al Pentágono, y entonces ellos tienen unos programas para Latinoamérica y viven captando profesionales y nos ofrecieron unas becas de unos cursos. En español. Sí, bueno, español-inglés. O con traducción simultánea también, con todo, porque son para Latinoamérica, con todos los gastos cubiertos. Entonces todos queríamos ir. Y entonces la escuela dijeron, bueno, los que tengan mejor calificación, entonces los postulamos. O sea que el derecho nunca lo ejerciste. Bueno, sí, yo tengo una consultora de negocios. Sí. Sí, se llama Gente Grande Consulting. Sí, es una empresa. Y damos, pero trabajamos, yo lo que no litigo, no pero sube, yo trabajo no derecho sube, comercial. No sube a los tribunales. No. Derecho comercial, derecho migratorio. Te pido más emocionante. Ay, tengo otras emociones. Te voy a llevar Tengo un otras día. emociones. Te voy a llevar un día para que la veas. No, yo he estado ahí en lo que no he litigado, pero claro Sí. que he vivido esa experiencia. Sí. Pero yo me entretengo de otras formas. Sí. Entonces, nada, le decía de lo de Washington, que entonces la escuela nos postula a 7, que fuimos los que tuvimos mejor calificación, y no nos eligieron en ninguno. Ah, de veras, no me digas cosas igual. No, era un curso de fundamentos de defensa y seguridad nacional, algo así. Porque participaban otros países. Sí, claro, toda Latinoamérica. Ya. Entonces luego recibo un email de ellos diciéndome que habían revisado mi perfil. Yo había participado en el proyecto de interconexión estatal por la seguridad pública en obras públicas. Me tocó coordinar esa oficina. Aunque era un proyecto de seguridad pública, yo manejaba era la parte administrativa, pero ahí fueron mis primeros pininos empíricos en temas de seguridad. ¿Usted recuerda aquel proyecto donde la licencia de conducir pasó a tener el mismo número de la cédula? Sí, claro. Yo era un muchacho, pero a mí me tocó coordinar esa oficina Muy desde el bien. Ministerio de Muy Obras bien. Públicas. Y lo en ese de momento. la fecha de cumpleaños. Sí, fue todo ese proceso ese Muy proceso de bien. transformación. En ese momento lo que queríamos era que todas las instituciones que producían, consumían, generaban o consumían información ciudadana, tuviésemos una base de datos común, pero en ese momento fue muy difícil. O sea, que por ejemplo, que hubiese una vinculación entre el registro civil, pasaporte, aduanas, DGI, el mismo tránsito terrestre, AMET, Policía Nacional, el J2, la Dirección de Inteligencia. Entonces, que hubiese un servidor donde pudiésemos tener una data que se macheara. Ya más adelante sí luego se logró, parcialmente, todavía hay algunas cositas que no. Sí. Pero era para la seguridad ciudadana. Fue en ese proceso de CONARE, cuando la reforma del Estado y todo eso.
Entonces, por esa experiencia que vieron en mi perfil, me dijeron, bueno, pero tenemos un curso de coordinación interagencial y contraterrorismo. Ya había pasado lo del 9/11 y eso. Entonces, ¿quieres venir? Y entonces me fui a un curso. Fuimos 75 de 17 países diferentes. Y entonces allá quedé también entre los más destacados. Sí. Y luego regresé a República Dominicana. Y un año después estaba recibiendo una invitación para ir a hacer una especialización de 2 años en Washington. Luego, en el proceso, terminé enterándome de que era la primera mujer dominicana que tenía la oportunidad de entrar al Colegio Interamericano de Defensa en Washington, la primera persona civil que iba de República Dominicana desde 1978, yo no había nacido. Y fue el primer caso en el que la institución invitaba a alguien, porque como es una entidad de capacitación de la OEA, los estados tienen derecho a postular sus participantes cada año. Sin embargo, en ese año ellos estaban identificando a algunas personas con cierto perfil. Y entonces me fui a Washington, saqué 2 maestrías, la de seguridad hemisférica y la de seguridad de las Américas. Esa la hice con una institución de Chile y terminé siendo la primera dominicana en estar en la junta directiva del colegio y la primera mujer latina en llegar a ser presidente de clase. No me digas cosas Sí. igual. Y todavía no ha habido otra. Pero te felicito y es para Así orgullo es. de todos nosotros Así los es. dominicanos. Yo creo que estaría de más de presentártelo, pero de todo ese recorrer por la vida académica, ¿cuál de todas las líneas te generó más emoción, te generó en lo que fue la búsqueda de adquirir conocimientos? Bueno, yo soy una apasionada en temas de seguridad nacional y me he convertido en estos últimos 12 años en una experta en seguridad nacional. De hecho, después que regresé de Washington me hicieron la propuesta, se estaba abriendo un programa de doctorado, era el primer PhD en el mundo en temas de seguridad y terminé siendo la primera dominicana matriculándome, es en España, y ya estoy en la fase final de mi tesis doctoral y voy a convertirme en la primera persona de República Dominicana en tener un PhD en seguridad internacional. Internacional. En seguridad internacional, ese es el título. Ya, eso Así fue es. mucho decir. Entonces soy una experta en este tema, he tenido la oportunidad de asesorar algunos ministerios, algunas instituciones en estos temas y naturalmente desde que regresé imparto docencia y soy jurado y asesora de tesis en temas de seguridad y defensa nacional. En la Universidad de las Fuerzas Armadas hay una materia que imparto que es relaciones civil, político, militares, también algunas materias de planificación estratégica, análisis prospectivo, aunque aquí no se hace mucho análisis prospectivo, pero imparto esa materia también. Y he estado dictando, llevo más o menos 3 años dictando una conferencia sobre el derecho a la seguridad ciudadana, que ya la he dado en muchos sitios. Sí, qué bien. Para orgullo de todos nosotros los dominicanos. Pienso que la seguridad nacional, muchas personas quizás no entienden la magnitud o la dimensión que eso representa desde el punto de vista práctico. Sí, hay mucha confusión con el tema de seguridad y toda la gente lo que más se preocupa es por el tema de seguridad ciudadana y la gente habla de seguridad como si seguridad ciudadana fuera todo y la seguridad ciudadana realmente es la punta del iceberg. O sea, seguridad es esa sensación de estar seguro, de que no hay una condición de amenaza que pudiese afectar el desenvolvimiento natural de cualquier cosa, el desenvolvimiento natural de una persona, de una empresa o incluso de un estado. Claro, hay partes más formales como el tema de la seguridad nacional, que ya implica que se den todas las condiciones para el desarrollo y la vida natural de ese país, sin que hayan presiones externas o internas que pudiesen alterar de alguna manera ese desenvolvimiento natural. Pero la gente se preocupa más por el tema de seguridad ciudadana. Sin embargo, la seguridad ciudadana está limitada a esa parte de la seguridad que tiene que ver con garantizar la protección o la integridad física de la persona, sus bienes y propiedades, nada más. Eso creo que sería ya interesante pues ampliárselo.
y para que nuestros televidentes puedan sacarle el real extracto de la participación de Carolina en el día de hoy en lo que es un tema que nosotros consideramos elemental, consideramos importante, más hoy en día donde pues las diferentes ciencias vienen interactuando para coincidir en lo que es el bienestar, que yo no sé si ella ahorita me lo va a confirmar, pero yo entiendo que seguridad tiene que ver con eso. Vamos a complacer a nuestros auspiciadores que quieren presentarles pues unos mensajes que pueden resultarles útiles, pueden resultar de interés. Retornamos rápido, no se vayan, quédense con nosotros.